Vale, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Vicente Burjar y soy del Spec Lab de CSIC. Y solo agradecer también a los coautores como Héctor Nieto, de ICA, de Instituto de Ciencias Agrarias, también del CSIC, Pierre Martín, también de Spec Lab, y también Bill Custas, William Custas, del USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y hoy voy a presentar una charla donde voy a demostrar una aplicación de un modelo de balance energético de 3 fuentes para estimación de la evapotranspiración en sistemas de viñedos en California. Entonces, como la presentación anterior, la evapotranspiración, la ET, es un proceso donde se transfiere el agua de la superficie hacia la atmósfera y principalmente hay 2 procesos que son similares pero diferentes. O sea, de un lado hay la evaporación de los suelos o otras superficies y también hay la transpiración de la vegetación, de las plantas, que es un proceso fisiológico. También la ET es un proceso que es muy variable tanto en tiempo y en espacio, está enlazado con condiciones meteorológicas o procesos fisiológicos de las plantas, y donde la teledetección tiene un papel muy importante para la estimación de este proceso, ¿no? Y particularmente la teledetección térmica, junto con los modelos de balance energético de superficie, nos ayuda bastante y han sido demostrados de ser muy robustos en estimar la ET. Entonces, donde estos modelos, el parámetro clave o el dato de entrada más importante es la temperatura terrestre, land surface temperature. Y así podemos, dependiendo del tipo de sensor, podemos estimar ET a diferentes escalas. Y esta variable es muy importante para monitorizar la producción de la vegetación de las plantas y también detectar estrés hídrico, que nos ayuda a apoyar a sistemas y estrategias de riego para mejorar el uso eficiente del agua. Entonces, este trabajo fue hecho dentro del proyecto GRAPEX, que es básicamente un proyecto liderado por USDA y Bill Custas, con fondos de la NASA y también trabajando junto con un productor muy grande en California, de E.J. Gallo Winery. Y básicamente es desarrollar herramientas y aplicaciones basadas en teledetección para monitorizar la ET y apoyar el riego en sistemas de viñedos, ¿no? Entonces, ¿por qué viñedos? Viñedos son un cultivo leñoso que tiene algunas características únicas, donde es un follaje alta y agrupado, y también tiene presencia de las hileras o las filas, que a veces, de vez en cuando, tienen una cobertura herbácea, ¿no? Y a veces este sistema más complejo no están normalmente suficientemente bien representado en los modelos tradicionales de SEB, de balance energético. Y además en California estos sistemas de viñedos están creciendo, o también como otros cultivos leñosos, y está incrementando la demanda de agua, creando mucho más estrés para los pocos recursos hídricos que hay en California y que va empeorando con las sequías fuertes que han tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, esto ha creado la necesidad de mejorar el manejo de agua y los recursos hídricos en la región. Entonces, el modelo el modelo principal dentro del proyecto GRAPEX es el TSEB, el Two Source Energy Balance Model, que ha sido desarrollado por Norman en 1995. Y sin entrar en muchos detalles, pero los datos principales de entrada son la temperatura terrestre, land surface temperature, también el índice de área foliar, LAI, que nos da información sobre cómo se transmite la radiación a través de la cobertura vegetal, y también sobre la rugosidad y las condiciones de la superficie para el flujo de turbulentos que hay. Y también datos meteorológicos para caracterizar
las condiciones atmosféricas que nos va a dar información sobre los flujos turbulentos. Y básicamente se decopla el balance energético en dos fuentes, una fuente de vegetación, fuente de suelo, y se calcula o se estima la calor latente o la evapotranspiración como residual de estas dos balances energéticos. TCEP es un modelo que sigue siendo desarrollado y adaptado, y los invito a ver el GitHub de Héctor Nieto de PyTCEP, que ahí pueden ver todas las novedades y, que están aplicando a este modelo TCEP, y también para tener más información sobre el modelo. Entonces, como he dicho, el TCEP tiene un modelo de dos fuentes, dos capas, vegetación y suelo, pero los viñedos, especialmente cuando tienen una cobertura herbácea, más o menos tiene tres fuentes, ¿no? Tiene la viña, tiene la cobertura herbácea y el suelo. Entonces, durante mi doctorado desarrollamos un modelo de tres fuentes para sistemas agroforestales como las dehesas en España o las sabanas en África, donde tenemos árboles, pasto y suelo. Y quizás este tipo de modelo puede ayudar a mejorar la representación de los viñedos, ¿no? Entonces, el objetivo principal es aplicar el modelo de tres fuentes del TRICEP para estimación de ET en viñedos. Y también ver si podemos cuantificar la partición de ET entre diferentes fuentes, de viña, cobertura herbácea y suelo. Entonces, este es el esquema del TRICEP. Básicamente es muy similar al TCEP, pero estamos añadiendo una capa o una fuente en el modelo. Y básicamente corre TCEP en cascada, ¿no? Entonces, primero representa el árbol o el viñedo y un sustrato, y luego el sustrato se divide en el pasto y el suelo, ¿no? Requiere los mismos datos que TCEP, solo lo importante y lo más complejo, digamos, habría que separar el dato de entrada del LAI, del Leaf Area Index, entre el componente del árbol o viñedo y la cobertura herbácea o el pasto, ¿no? Entonces hay que dividir entre las dos fuentes de vegetación. Y el balance energético se resuelve ahora en tres fuentes, ¿no? Por ejemplo, en la fuente de viñedo, del pasto y del suelo. Y también os invito a leer el artículo si quieren más información, porque he ido un poco rápido. Y también el código está abierto, está libre en mi cuenta de GitHub. Entonces, para este caso de estudio, usamos datos en California, en un viñedo en California, en la Valle Central, donde tenemos 4 bloques, y cada bloque tiene un tratamiento diferente. O la posibilidad de tratamiento diferente. En este caso, en 2019, el bloque 1 y 2 sacaron la cobertura herbácea, entonces no había un suelo desnudo, y en el bloque 3 y 4 plantaron cada año, como normalmente, una cobertura herbácea sobre las filas, las hileras, ¿no? Hemos corrido el modelo a nivel de la torre, usando datos de temperatura con un radiómetro de onda larga a cada hora por los años 2019 y 2020. Y también hemos evaluado el modelo usando estos mismos datos de eddy covariance de los flujos, ¿no? de calor latente y también calor sensible. Y además, para estimar la partición de ET, o sea, el porcentaje de transpiración sobre la ET total, hemos aplicado un modelo de partición basado en eddy covariance que fue desarrollado por un grupo de Princeton en la publicación de Zhang et al., que básicamente enlaza la transpiración con el flujo de carbono medido por los doctores ED, ¿no? Porque como hay un enlace fisiológico entre la transpiración y fotosíntesis, entonces usando eso sacan la señal de transpiración sobre la ET total. Entonces aquí están los resultados para los 4 bloques. Y como ven, los resultados tienen errores bajos, que alrededor de 50 vatios por metro cuadrado, que
es normalmente la incertidumbre que está asociado a las mediciones de las torres eddy o eddy covariance, su mismo. Entonces, normalmente es un poco el objetivo de los modelos de avance magnético es llegar a este valor de 50-60 vatios por metro cuadrado. También hemos corrido el modelo de TCEP, también junto con las mismas condiciones, y vemos un ligero mejora del TRICEP sobre TCEP, pero que esta mejora se nota mucho más en épocas, por ejemplo, de primavera, donde hay más mezcla entre la cobertura herbácea y el viñedo, ¿no? La primavera empieza cuando empieza el brote del viñedo y la cobertura herbácea sigue con un follaje importante, entonces ahí hay más mezcla de estas dos vegetaciones y el TRICEP, como separa estas dos fuentes, mejor representa estas condiciones y se ve que comparado con un modelo de dos fuentes ha mejorado el rendimiento del modelo. Y aquí miramos la partición de transpiración sobre ET. Entonces, también un valor añadido del TRICEP es que podemos separar la transpiración entre transpiración del viñedo y transpiración de la cobertura herbácea. Aquí vemos en el bloque 1 que ese año no había cobertura herbácea y vemos que antes del brote, antes de mediados de abril, no hay transpiración, el 100% de ET es evaporación y no hay transpiración. Y luego, ya durante el crecimiento del viñedo, casi llega al 90% de la ET es transpiración. Luego, este es el bloque 3 y 4, aquí vemos que en azul es la cobertura herbácea y que vemos que domina la transpiración durante la época antes del brote del viñedo. Y vemos que en los puntos azules es TRICEP y los puntos amarillos son el TCEP, ¿no? Entonces vemos que más o menos tienen patrones similares, pero la mayor diferencia se ve en estas épocas de transición, ¿no? Entonces justo cuando el brote del viñedo y va el cobertor herbácea está ceneciendo, hay una mayor diferencia, ¿no? Y cuando vemos las comparaciones contra los datos de la torre, con la transpiración estimada por la técnica de eddy covariance, en el bloque 1 y 2 arriba, vemos que más o menos los errores son iguales, ¿no? Que aquí en el bloque 1 y 2 no había cobertura herbácea, entonces el TRICEP no añade mucho sobre TCEP, pero en el bloque 3 y 4 vemos que los valores disminuyen comparado con TCEP. En derecha tenemos TCEP, a la izquierda TRICEP. Y entonces aquí vemos también que cuando hay cobertura herbácea, que TRICEP puede aportar información y la estructura está mejor representando estos sistemas más complejos. Otro valor añadido que podemos hacer contabilidad de agua, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el uso de agua anual. Y, por ejemplo, aquí en el bloque 1 y 2 no hay transpiración de la cobertura herbácea. Y aquí en bloque 3 sí vemos, y que básicamente la evaporación del suelo, que hay mucho más en el bloque 1 y 2, se convierte en transpiración de la cobertura herbácea y que más o menos se balanza, ¿no? Entonces, tener una cobertura herbácea no usa más agua o usa solamente un poquito más agua que no tener una cobertura herbácea, según el modelo. Entonces esto también es importante en California, donde actualmente hay un debate sobre qué efecto en el uso de agua tiene la cobertura herbácea comparado con los beneficios que puede darnos para mejorar el suelo, la biodiversidad y también otro beneficio que puede dar el cobertura herbácea. Obviamente esto es un modelo, entonces esto es una estimación y habría que validarlo, esta parte especialmente la parte de las hileras, que la idea podría ser también, si tenemos un torre de EDES en las hileras o en las filas, podemos ver si realmente es el caso donde
el uso de agua es más o menos igual entre cuando hay cobertura herbácea y no hay. Entonces, la conclusión es que Truisa parece que funciona bien en los viñedos, ha mejorado ligeramente sobre Tizap y especialmente en las condiciones cuando hay más mezcla, como en la primavera o las transiciones fenológicas. Es interesante que nos da un marco para separar la transpiración entre viñedo y cobertura herbácea, y que esto nos puede dar información útil para estrategia de riego y para contabilidad de agua. Y que también podría ser útil para otro tipo de cultivos leñosos como los almendros o los olivos. Y que el próximo paso sería implementar esto con datos espaciales, ¿no? Con datos de satélite o de drones a nivel de parcela o regional, y también implementaron sistemas de aplicación de riego, que como están actualmente aplicando en GREPEX, y que también estamos pensando aplicar en un proyecto similar, en el DATI, pero a nivel de España y otros países en el Mediterráneo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.